Welcome to Francis Collins School. Iniciar con nuestras clases y no se olviden de lavarse las manos siempre, ¿de acuerdo? Pues hoy día vamos a trabajar personal social. El tema a trabajar hoy día, por ejemplo, va a ser tema de la organización política del virreinato, ¿ya? Sabemos que vinieron los españoles a conquistar nuestros territorios después de haber sometido al imperio incaico. A pesar de que hubo sus conflictos o peleas de resistencia por el parte indígena, pues lograron la conquista, ¿no es cierto? Pero con todo ello trae pues su forma de gobierno, el virreinato, ¿ya? Instaurar o poner o imponer la forma de gobierno por parte de los españoles. Es lo que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Vamos a iniciar. No se olviden de enviarme transcrito, ¿ya? Transcrito en sus cuadernos. Muy bien, vamos a iniciar. Organización social del virreinato. ¿Cómo se habrán organizado? ¿Te estás imaginando cómo se pudieron organizar? Bueno, mira, tienen algunos requisitos y unas características específicas, ¿de acuerdo? Primero, como requisito, parte de ello, también como requisito era pues el origen étnico y racial de los títulos, sociedad jerárquico y clasista. Para ser partícipe del virreinato tenían que ser estos requisitos. Primero tenías que haber nacido, tenías que haber sido español, ¿ya? También los títulos que ellos te pedían, tenías que ver qué conocimientos, qué riquezas ofreces tú y cuál es tu estatus económico. Sociedad jerárquica, a eso se refiere. ¿Qué más nos dice? Dice, por ejemplo, estaban divididos en tres partes, ¿ya? La nobleza estaba formada en tres grupos. ¿Cuáles habrán sido? Primero eran los descubridores y conquistadores. Ya ustedes ya saben quiénes son los conquistadores, quién fue el conquistador y quién fue el descubridor, ¿cierto? Entonces, posteriormente también se les consideraba parte de la nobleza, eran los ricos industriales, los que participaban, los que tenían sus negocios, los que hacían sus importaciones y exportaciones más que todo. También miembros y funcionarios de administración, ¿verdad? A ellos se les consideraba parte de la organización del virreinato. Ellos son los que gobernaban el territorio colonizado del imperio incaico, ¿ya? La clase social, también ello estaba dividido la clase social en dos partes, dos clases. ¿En cuáles? El pueblo, clases y el pueblo, ¿ya? A las clases de social que les consideraban eran los criollos, ¿ya? Carentes de título, nobiliarios y los mestizos. Se incluían los abogados, médicos y otras personas con cargos libres. A ellos se les consideraba. Y parte del pueblo, que vendría a ser los indígenas, ¿no es cierto? Integrado por españoles y criollos, obreros y artesanos. No estudiaban, tampoco desempeñaban otro tipo. Bueno, desempeñaban varios oficios, pero no desempeñaban cargos políticos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, por ser del pueblo, por ser indígena, por ser obreros, trabajaban en la minería, en la agricultura, entre otras actividades. Trabajaban en diferentes oficios, podríamos decir, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos dice en la siguiente? Dice, organización religiosa, no solo trajo lo social, lo económico, también religioso. Sabemos que también trajo a la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que nos dice? Estaban divididos pues también ellos por jerarquía. ¿Quién es el que tenía mayor rango en la religiosidad? Y ellos son los que tenían poder también en la Iglesia, ¿ya? Por ejemplo, el arzobispo. El arzobispo era con jerarquía de más alto de la religión. Y también continuaba el obispado. También las parroquias que nosotros actualmente conocemos, el obispado también, y los cleros, también los cleros eran parte de la sociedad que ellos integraban y podían pues verificar, ¿no es cierto? Tribunal de la Santa Inquisición. Este tribunal era con un poder muy fuerte, también juzgaban y también castigaban, y sus castigos eran muy inhumanos, ¿ya? Inhumanos por indicarles, digamos, las torturas. Por eso se le considera inhumano. ¿Qué más nos indica?
En este caso, económica, hablaba. ¿Qué tipo económico? ¿En qué se basaban ellos? Vamos a iniciar a ver. Se basaban en la tributación de impuestos en las colonias, que están divididas en 8 partes. ¿Ya? Vamos a iniciar. ¿En cuál iniciamos? Con las 8 partes. Dice el quinto real. ¿Qué era el quinto real? Era el impuesto que se les cobraba por la extracción de minerales y posteriormente se les enviaba a la corona, la española. ¿Ya? ¿Qué más les decía? El tributo personal de los indios. En este caso, por ser simplemente hecho de vivir en el territorio colonizado por parte de los españoles, tenían que pagar 8 pesos. 8 pesos se les cobraba a ellos, y también el subsidio que se les daba a la corona española. ¿Ya? La alcabala era la compra y venta de territorios, de terrenos, de propiedades, ¿de acuerdo? En este caso, compra y venta de un terreno, de una casa, de ahí se le pagaba, a eso se le llama alcabala, también se pagaba el impuesto. El anat era el impuesto aplicado por lo que ocupa un cargo por ejemplo, digamos, un alcalde, que cobraban mensualmente, pero en este caso se les cobraba anual, o sea, cada año, dependiendo cuánto de ganancias habían obtenido cada ello, ¿de acuerdo? Los estancos, en el estanco no te estarás imaginando cualquier otra cosa, no es estancamiento de agua, ¿ya? Era un impuesto de qué productos, era la sal, el tabaco, se les cobraba ya por papel sellado, los naipes, ¿de acuerdo? Eso, ¿a quiénes se les cobraba? No vas a decir a los indígenas, no, ellos no jugaban ni no fumaban, eran a los colonos, ¿ya? Los que habían venido a colonizar, en este caso vendrían a ser los españoles, ¿de acuerdo? ¿Qué más dice? El diezmo. El diezmo era, pues, se les cobraba estaban obligados a entregar una parte de las tierras que pudieran, en los que fabricaban industrias, los que tenían agriculturas, a ellos se les cobraba un 10% del impuesto. Pues también todo se iba a la corona, ¿ya? La derrama, no, nada de derrama, no se me está derramando nada. Eran donativos extraordinarios, ya, por subsidios, digamos, por las guerras que habían tenido, bueno, por la resistencia, digamos, de los indígenas y por el conflicto, por ellos querer seguir conquistando nuevos territorios, ¿ya? Y a eso se les pagaba. ¿Qué más nos dice? La almojarifazgo, ya, yo un poco me estanco, ¿no es cierto? Impuesto que se pagaba por la entrada y salida de los productos, de la mercadería. ¿A dónde se le llevaba? Pues para el lado de España, también para otros territorios, ya. Los portugueses también se llevaban. Entonces, eso se vendría a ser la aduana, lo que actualmente nosotros conocemos, la aduana. Seguimos pagando un impuesto de lo que traen y lo que llevan productos, ¿ya? Importación y exportación se llama actualmente, ¿ya? Muy bien, ¿qué es lo que nos dice la siguiente? Han entendido hasta ahí, ¿verdad? Vamos a continuar. Organización cultural, ¿de qué manera? También ellos estaban divididos, ¿ya? El primero, por ejemplo, ¿qué es lo que ellos trajeron? La educación, el ámbito educacional, dice. Por muchas formas de educación, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso trajeron la imprenta, la mejora en el aspecto industria, ¿no es cierto? ¿Cómo era? Ya el papel, la industria de la imprenta, de poder imprimir libros, periódicos, en ese sentido. Por ejemplo, están los periódicos. El periódico más antiguo, el primer periódico fue que se llamaba Mercurio, ¿ya? Entre otras, ¿de acuerdo? No fue el único. También servía para la información que ellos requerían dar, informarse cómo estaba desarrollándose en todo el territorio colonizado. En la expedición de los científicos, eso era muy importante, ¿no es cierto? De poder conocer de cómo era nuestro planeta Tierra. Te comento que antiguamente ellos pensaban que era cuadrado, ¿no es cierto? No podríamos llegar, o que dónde nos vamos a quedar, nos vamos a perder, o cualquier otra figura, pero nunca posteriormente, pues, con la investigación ellos que tenían científicamente han ido descubriendo que era redonda, pero al llegar a América, pues corroboraron que sí, América era redonda, ¿ya? Por eso dicen las expediciones científicas, pues a través del mar han ido recorriendo y encontrando otros territorios. Ahora vamos a continuar.
Vamos a ver qué más nos da. Esta organización política. También la política era pues tenía que funcionar de una u otra manera la administración con otros países o dentro de la colonia, ¿de acuerdo? Primero la organización central, cómo era dominado el territorio, por quiénes, pues por el rey, ya sabemos, ¿no es cierto? Porque el rey es el que estaba dominando en España, y de aquí por la colonia, el territorio colonizado, el que informaba era el virrey, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, se los conoce como consejos de Indias también, y también que era pues el virrey que daba todos los informes y los movimientos económicos, religiosos que pudiera tener dentro de la colonia, ¿ya? También trajeron la organización local. Dentro del local, de qué manera habrán traído, de qué manera estaba formado. Por ejemplo, en el Consejo de Indias eran el rey, ¿no es cierto? Y a su vez todos ellos tenían con quién organizarse, con quién cada territorio, cada provincia, digamos, estaba formado o administrado por diferentes representantes, ¿de acuerdo? Acá, como dice, el local sería dentro del territorio ya conquistado, ¿cierto? Iniciamos por el virrey, ¿ya? El virrey es el encargado de administrar todo el territorio ya haya sido conquistado, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, él es el que veía de cómo y a quiénes, pero también había otros administradores, solito no gobernaba, ¿de acuerdo? También había otros gobernantes, que vendrían a ser las audiencias, ¿ya? Las audiencias, ¿quiénes habrán sido? Eran grupos de representantes de dónde, ¿ya? Organización local, iniciaba con el virrey, que también era central, también se le conocía porque era el principal de dar informes al rey, todo lo que pasaba, ¿de acuerdo? El Consejo de Indias, en este caso, fue establecida, por ejemplo, en 1511, ¿ya? Con su organismo encargado de dirigir los intereses de España. Era el objetivo de su creación. Por ejemplo, acá en lo local, el virrey y las audiencias estaban a su vez subdivididas, el virrey y los corregidores y las intendencias. Y en el lado de las audiencias estaban los cabildos. Por el lado de virrey es el que funcionaba, por ejemplo, era el primera autoridad de la colonia, ya le dije, ¿no es cierto? Tenía también atribuciones judiciales, él podía juzgar, ¿de acuerdo? Tenía todas las funciones, también tenía funciones económicas y religiosas, y él hacía que cumpliera todo lo que él, del rey de España, indicaba, y él hacía cumplir también como un virrey. Aquí también las intendencias se crearon después del corregimiento, es decir, tenían atribuciones corregidoras de menores privilegios. No todos tenían la misma jerarquía de poder gobernar un territorio, ¿ya? Y los corregidores también eran funcionarios encargados del gobierno. En este caso eran de provincias, lo que actualmente nosotros decimos el gobernador regional y el alcalde, ¿no es cierto? Y posteriormente también los alcaldes distritales. ¿Quiénes los nombraban a ellos? Claro, tenían que venir por lado del rey. El rey es el que les nombraba y que en su gobierno, pues, de qué manera les daba de reconocimiento, cuáles eran sus reconocimientos económicos, su estatus económico, de esa manera. Y su duración duraba entre 4 a 5 años, ¿ya? En ahí también ellos veían el medio ambiente, la naturaleza, la economía, la agricultura, es lo que se encargaban en cada región. En la audiencia administraba la justicia, ya como el primer presidente, digamos, algo así, ya. Velaban también el buen trato de los indios, las audiencias, que se pudieran respetar, aunque sabemos que no se respetaba, ¿verdad? También ejercía, por ejemplo, gobierno en la colonia. Cuando el virrey pudiera morir, en la audiencia podía dar un reemplazo. Eso es todo, chicos. Espero que haya podido entender y haya sido claro. Que tengan un bonito día. Cuídense, chicos.